Producción. Un día puse una frase en Facebook que simplemente decía: Dios no está enojado contigo. Y la respuesta que recibimos en el ministerio fue abrumadora. En solo unas horas, miles de personas respondieron favorablemente. Muchas de ellas decían: eso es exactamente lo que necesitaba oír hoy. Obviamente, eran personas que tenían temor a que Dios estuviera enojado con ellas y necesitaban desesperadamente estar seguras de que no era así. Mediante mi propia experiencia en mi relación con Dios y al ministrar a otras personas, he llegado a creer que un gran porcentaje de personas, ya sea vagamente o quizás incluso claramente, creen que Dios está enojado con ellas. Esta creencia evita que recibamos su amor, su misericordia, su gracia y su perdón. Nos deja sintiéndonos temerosos, con falta de confianza y con un sentimiento de culpabilidad. Aunque puede que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y fracasos, con frecuencia seguimos sintiendo que Dios está decepcionado y enojado porque no llegamos a ser lo que Él quiere y espera que seamos. ¿De dónde proviene este concepto de Dios? Quizá de un padre enojado a quien era difícil agradar, o del dolor del rechazo por parte de padres o de amigos que no sabían cómo dar amor incondicional. Quizá provenga de la iglesia, de la enseñanza religiosa que nos ofrecía reglas y normas que seguir y daba a entender que seríamos inaceptables delante de Dios si no las seguíamos. Nosotros queríamos ser buenos, intentábamos ser buenos, pero cuando descubrimos, como todo el mundo descubre, que constantemente fallamos, en silencio aceptamos el mensaje de que éramos una importante decepción para Dios y merecedores de su enojo. Sin embargo, seguíamos intentando cambiar y comportarnos mejor porque amamos a Dios, y sin duda alguna, no queremos que Él esté enojado con nosotros. En esta condición, nos enfrentamos con toda una vida de desengaño, porque cualquiera que intente servir a Dios bajo la ley, reglas y normas, está destinado a la decepción, según el apóstol Pablo. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. En nuestras relaciones con nuestros padres o con nuestras personas, puede que hayamos tenido que rendir o comportarnos de cierta manera a fin de ganarnos su amor, pero el amor de Dios es incondicional y se ofrece libremente a todo aquel que lo reciba por la fe. En este libro aprenderás que aunque Dios sí se enoja por el pecado y la maldad, no es un Dios enojado. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Él es bueno y está listo para perdonar nuestras maldades, alejándolas para siempre. Él es bueno y perdonador. Grande es tu amor. Salmos, capítulo 86, versículo 5. Permíteme ser clara. Dios no aprueba y nunca aprobará el pecado, pero Él ama a los pecadores y seguirá trabajando con nosotros hacia el cambio positivo en nuestras vidas. Dios nunca deja de amarnos, ni siquiera durante un segundo de nuestras vidas, y debido a su gran amor, se niega a dejarnos solos, perdidos y abandonados en pecado. Él sale a nuestro encuentro y nos ayuda a llegar donde necesitamos estar. La Biblia es un relato de pecado, engaño, inmoralidad de todo tipo, desobediencia, hipocresía y la increíble gracia y amor de Dios. Los héroes que admiramos eran personas como nosotros. Fracasaron miserablemente a veces, pecaron regularmente, y aún así descubrimos que amor, aceptación, perdón y misericordia son los regalos gratuitos de Dios. Su amor los atrajo hacia una relación íntima con Él, y les capacitó para hacer grandes cosas, y les enseñó a disfrutar de la vida que Él ha proporcionado. Ya que ellos experimentaron esa aceptación,
creo que también nosotros podemos experimentarla si tomamos la decisión de creer lo que la palabra de Dios nos dice, en lugar de lo que nosotros pensamos, sentimos o escuchamos de otras personas. Deberíamos asegurarnos de que nuestras creencias están en consonancia con la palabra de Dios y no sean meramente imaginaciones de un modo de pensar mal guiado y confundido. Alguien podría creer que Dios no le ama y está enojado con él o ella, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, el modo de pensar equivocado debería ser rechazado como falsificación, y lo que Dios dice debería ser aceptado por la fe y sin cuestionarlo. Dios nos ha dado su palabra para que siempre podamos tener la verdad a nuestra disposición. Es imposible para nosotros vivir una vida de engaño y decepción si hacemos de la palabra de Dios nuestra fuente de toda verdad y la creemos por encima de todo lo demás. Puede que pienses, no hay razón alguna para que Dios me ame, y tienes toda la razón. Pero Dios sí te ama. Él decide hacerlo, y debido a que Él es Dios, tiene todo el derecho a hacerlo. La Biblia dice que Él planeó amarnos y adoptarnos como sus propios hijos, porque fue su voluntad, le agradó y fue su propósito. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios nos ama porque quiere hacerlo, y no porque lo merezcamos. Me gustaría sugerir que dejes de leer por unos minutos y repitas en voz alta varias veces. Dios me ama porque Él quiere y no porque yo lo merezca. Cada vez que lo digas, toma un momento y deja que cale en tu conciencia. Ser consciente del amor de Dios es el principio de toda sanidad y restauración. Es la fuente de toda justicia, paz y gozo. Deberíamos aprender a ser conscientes de Dios en lugar de ser conscientes del pecado, a enfocarnos en la bondad de Dios, en lugar de hacerlo en nuestros fracasos. Enfocarnos en nuestras debilidades solamente les da más fuerza y poder sobre nosotros. Vivir en la realidad de que Dios no está enojado con nosotros es la verdad más liberadora que descubriremos jamás. Saber que pecaremos probablemente cada día y que Dios sabe eso y ya ha decidido perdonarnos elimina el temor al fracaso. La hermosa verdad es que cuando ya no nos enfoquemos en nuestro pecado, descubrimos que lo hacemos cada vez menos. A medida que nos centramos en la bondad de Dios, en lugar de tener temor a nuestras debilidades, nos volvemos cada vez más semejantes a Jesús. Dios, en Cristo, se ha ocupado por completo del problema del pecado. Sin duda, Dios nos ordena no pecar, pero Él sabía que lo haríamos debido a la debilidad de nuestra carne, así que se ocupó del problema enviándonos a su Hijo Jesucristo como el sacrificio y el pago por nuestros pecados. Jesús pagó por todo lo que hemos hecho mal o que haremos mal jamás, y Él abrió un camino nuevo y vivo para servir a Dios, no con temor o culpabilidad, sino con libertad, amor e intimidad. Dios está decidido a tener una relación íntima con cada uno de nosotros, y el único modo en que Él puede hacerlo es si nos muestra gracia, misericordia y perdón continuamente. La única manera en que podemos tener esa relación con Él es si aprendemos a recibir continuamente su gracia, su perdón y su misericordia. En caso de que te lo preguntes, aún no has recibido demasiada misericordia en tu vida. Sigue habiendo una abundante cantidad a tu disposición, y la habrá durante toda tu vida. La misericordia de Dios es nueva cada día. Es un regalo, y solo puede disfrutarse si se recibe gratuitamente. Mientras lees este libro, es mi oración que recibas la gracia, el favor, el amor, la misericordia y el perdón de Dios, y la gloriosa verdad de que Dios no está enojado contigo,
que vivas con valentía y seas todo lo que Dios quiere que tú seas, y vivas en la plenitud del gozo y la belleza para los cuales fuiste creado. Forma el hábito de meditar en esta verdad y confesarla. Dios no está enojado conmigo. Capítulo 1. ¿Está Dios enojado? El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Salmos capítulo 103, versículos 8 al 9. Una mujer que conozco relata una historia sobre el momento en que ella quemó el motor del auto de su padre, que él le había prestado cuando estaba en la universidad. Era el fin de las vacaciones del semestre, y ella iba a regresar a la escuela en el autobús, un viaje de 7 horas con muchas paradas a lo largo del camino. Ellen había recibido muchos regalos en Navidad que eran grandes, inclusive un edredón con relleno de plumón y una nueva computadora portátil. Su papá le dijo que en lugar de llevarse en el autobús tantas cosas grandes, podría conducir en el auto de él hasta la escuela y devolvérselo la próxima vez que regresara a casa de visita. ¡Qué regalo! El viaje de regreso a la universidad fue pan comido. Ellen estacionó el auto en un lugar seguro y planeó conducir otra vez a su casa a devolverlo unas semanas después. Mientras tanto, de vez en cuando conducía hasta el supermercado o la tienda. Poco tiempo después, llevaba a sus amigas a hacer pequeños trayectos aquí y allá solo por diversión. En uno de esos viajes, Ellen observó una luz roja que se encendió en el salpicadero. No creía que fuese nada serio. Después de todo, su padre se ocupaba muy bien del auto y estaba en buenas condiciones. Siguió conduciendo. Pronto notó que salía humo por el capó del auto y decidió que sería mejor llevar de nuevo el auto al campus. Después se produjeron unos fuertes chisporroteos y entonces el motor se detuvo. Cuando llegó la grúa, no fue necesario mucho tiempo para saber cuál era el problema. Esa luz roja era el indicador del aceite. Ellen había descuidado comprobar qué quería decir la luz, y ahora el motor no tenía reparación. Unos días después, cuando llegó su padre, en su otro auto, y ella se reunió con él en la gasolinera donde habían llevado el auto, Ellen estaba aterrada. Había abusado de un privilegio y había pasado por alto una sencilla advertencia. No había excusa alguna para su negligencia y ahora había destrozado el auto de su padre. Ella sabía que él estaba furioso y no había ninguna justificación para su comportamiento. Ellen le dijo a su padre lo mucho que sentía su descuido, pero él se limitó a decirle que se quedara sentada en el auto mientras él evaluaba los daños. Después de saber que el auto no tenía arreglo, el padre de Ellen lo organizó todo para que la gasolinera se deshiciera de él. En realidad tuvo que pagarles para poder quitárselo de en medio. Ahora era el momento de que Ellen hiciera frente al enojo de su padre. Mientras se alejaban del auto destrozado, su padre preguntó a Ellen, ¿cuál es el mejor restaurante de la ciudad? Eso era lo último que ella esperaba oír, pero le dirigió hasta allí. Mientras estaban sentados en la mesa y miraban el menú, Ellen no podía pensar en comida. Afortunadamente, su padre pidió para los dos, trucha asada a la salsa de almendras. Estuvieron sentados en silencio mientras esperaban su comida, y cada minuto le parecía una hora. Cuando llegó la trucha, el padre de Ellen le dijo, «Esta noche quiero enseñarte una lección que nunca olvidarás». Ella sabía que se merecía cualquier cosa que le sucediera. ¿Le haría a él pagarle el auto? Eso no tendría fin. ¿Le gritaría? Quizás solo le dijiste lo decepcionado que estaba con ella. En ciertos aspectos, ese sería el peor castigo. Entonces, él agarró el cuchillo y el tenedor y dijo,
voy a enseñarte a quitar la raspa a una trucha asada. No se dijo ni una sola palabra sobre el auto aquella noche, ni nunca más. El padre de Ellen había estado enojado por su conducta. ¿Quién no lo estaría? Pero también sabía que Ellen había aprendido su lección sin ninguna retribución por parte de él. Ellen tiene ahora casi 60 años, y su padre murió hace muchos años, pero ella relata esta historia como si hubiera sucedido la semana pasada, y sigue estando asombrada por el perdón de su padre. La misericordia de él tuvo un mayor impacto en ella que el que habría tenido su castigo. La palabra de Dios dice que Él se comporta con nosotros del mismo modo en que lo hizo el padre de Ellen con ella. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Claro que hay muchos ejemplos en la Biblia de nuestro Padre Celestial enojándose, pero eso no quiere decir que Él sea un Dios enojado. A veces Él se enoja por el pecado, la desobediencia y la rebelión, pero es lento para la ira, grande en misericordia y siempre listo para perdonar. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya han sido perdonados. Eso tuvo lugar cuando Jesús murió en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y recibirlo siempre que fracasemos. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Juan, capítulo 16, versículo 24. No cometas el error de pasar tu vida creyendo que Dios está enojado contigo, cuando el perdón que necesitas está disponible en todo momento. Habla libremente con Dios acerca de tus pecados. Él ya los conoce todos, pero sacarlos a la luz y permitir que nada quede oculto entre tú y Dios es muy liberador. Es increíble entender que podemos hablar libremente con Dios acerca de cualquier cosa en absoluto y que Él entiende y no nos juzga. Eso no significa que Él apruebe la conducta pecaminosa, pero sí entiende la debilidad de nuestra carne. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Y su poder nos capacita para vencerla. Hay muchos ejemplos registrados en la Biblia del enojo de Dios contra los israelitas debido a sus quejas, su desobediencia y su adoración a ídolos y falsos dioses. Pero lo increíble para mí es lo rápido que Dios era para perdonarlos por completo y restaurarles todos sus beneficios en cuanto ellos se alejaban de su maldad y regresaban a Él. Esto sucedió una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Es verdaderamente sorprendente con cuánta frecuencia Israel servía a Dios y disfrutaba de sus abundantes bendiciones, y después se alejaba en rebelión y desobediencia para adorar ídolos y agradarse a sí mismo. Es incluso más sorprendente lo rápidamente y libremente que Dios volvía a aceptarlos, les perdonaba y les restauraba su anterior prosperidad cuando ellos regresaban a Él con corazones sinceros y arrepentidos. Es muy evidente por la historia de aquellas personas que eran los escogidos de Dios, que Él es fiel y siempre está listo para perdonar y restaurar. Quizá pienses que Dios está enojado contigo. Seguramente, si Dios era rápido en perdonar a personas que se alejaron totalmente de Él y adoraron ídolos, está más preparado para perdonarnos a ti y a mí nuestros pecados. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Salmos capítulo 103, versículos 12 al 14.
Se nos recuerda en estos versículos de la Escritura que Dios entiende nuestras debilidades. Él sabe que a veces sucumbiremos a las tentaciones y a la conducta errónea, pero Él es también un Padre compasivo y amoroso, que está listo para perdonar todo. El hecho mismo de que no podamos hacer todo correctamente es el motivo por el cual Dios envió a Jesús a pagar el precio de nuestra redención. Oseas se casa con una prostituta. La historia del profeta Oseas es una imagen extraordinaria del increíble amor de Dios y su profundo compromiso con los hijos de Israel. Dios ordenó a Oseas que se casara con una prostituta llamada Gomer y tuviera hijos con ella. Eso tenía la intención de ser un ejemplo vivo para los israelitas de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de ellos. Oseas y Gomer tuvieron 3 hijos, a quienes Dios les puso nombres. Esos nombres eran proféticos. En otras palabras, ellos debían ser un mensaje para los hijos de Israel. El primero fue llamado Jezreel, que significaba el juicio de Dios sobre el rey gobernante Jeroboam. El segundo fue llamado Loruhama, que significa sin compasión, y que comunicaba el mensaje de que Dios estaba a punto de retirar su misericordia de Israel. El tercer hijo fue llamado Lo-Ammi, que significaba no mi pueblo. Los nombres de aquellos niños eran un recordatorio profético para Israel de que Dios no se agradaba de su infidelidad. Gomer le fue infiel a Oseas, y su infidelidad era un síntoma de la infidelidad de Israel hacia su relación de pacto con Dios. En lugar de responder a la voluntad de Dios con amor y gratitud, los israelitas utilizaban las cosechas con las que Dios les había bendecido como ofrendas para los ídolos. Ellos eran infieles a Dios, igual Gomer, que fue infiel a Oseas. Aunque Gomer fue infiel a Oseas, Dios le ordenó que la aceptase de nuevo y la amase. Me habló una vez más el Señor y me dijo: Ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Oseas capítulo 3, versículo 1. Aquello quería mostrar el compromiso de Dios y su amor perpetuo por el pueblo. Aunque Dios estaba enojado con los israelitas por su conducta increíblemente estúpida, nunca dejó de amarlos. Él quería tratarlos de una manera que finalmente volviera a atraerles a Él. Por tanto, vemos que incluso en nuestro pecado, Dios idea maneras de volver a atraernos a una relación de amor con Él. Dios nunca va a tirar la toalla con nosotros. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Oseas capítulo 12, versículo 6. Lo único que Dios requería a fin de restaurar la relación de los israelitas con Él era que ellos regresaran a Él y se arrepintieran de su iniquidad. Él quería que ellos lamentasen lo que habían hecho, se alejasen de su pecado y regresasen de nuevo a Él. Si tú has servido a Dios en algún momento y te has alejado de Él para tener una aventura con el mundo, sin duda esta historia te da esperanza de que Dios te está esperando con los brazos abiertos para recibirte de nuevo. Sí, Dios sí se enoja, pero su naturaleza es perdonar y restaurar. El enojo de Dios es distinto al nuestro. Cuando nosotros nos enojamos con las personas, normalmente se debe a que nos hicieron algo que no nos gusta o no hicieron algo que nosotros creemos que deberían haber hecho. Nuestro enojo siempre es debido a que alguien nos hiere. Cuando Dios se enoja, no se debe a lo que nosotros le estamos haciendo a Él, se debe a lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos por no seguir sus caminos. Incluso,
se podría decir que su enojo está a favor de nosotros y no contra nosotros. El amor de Dios es eterno, e incluso su enojo y su desagrado tienen intención de alejarnos del pecado y hacernos regresar a Él. Aunque con frecuencia resistimos los mandamientos de Dios porque pensamos que son difíciles de seguir o porque no nos dejarán hacer lo que queremos hacer, estamos equivocados. Todo lo que Dios nos manda que hagamos o que no hagamos es para nuestro bien. Nuestra obediencia a Él nos dará la vida que verdaderamente deseamos. La Biblia es un registro de lo bendecidas que son las personas cuando siguen a Dios y de lo miserables y desdichadas que son cuando no lo hacen. Dios lo dijo de manera muy sencilla en su palabra. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2. No necesitamos perseguir las bendiciones, porque ellas nos perseguirán a nosotros si sencillamente hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. La mayoría de personas están tan ocupadas persiguiendo bendiciones e intentando obtener lo que creen que quieren de la vida, que no obedecen a Dios. Sus actos son contraproducentes y nunca producirán los resultados que ellos desean. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él añadirá todas las cosas que necesitamos y deseamos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. En los pasajes anteriores, vemos la ley de la siembra y la cosecha en acción. Sigue a Dios y cosecha cosas buenas. Rebélate contra Dios y obtendrás una cosecha de cosas malas. La extraordinariamente buena noticia, sin embargo, es que si has sembrado malas semillas, desobediencia, no tienes que tener temor, porque lo único que necesitas hacer es comenzar a sembrar buenas semillas, obediencia, y verás la bondad de Dios en tu vida. Conozco a un joven que tiene 18 años y se crió en un buen hogar cristiano, pero ha escogido ir por su propio camino y hacer todas las cosas equivocadas que posiblemente pueda hacer. Casi parece que se dirige a la autodestrucción, pero es inconsciente de lo que está haciendo. Sus padres no están enojados con él, están tristes por él. Están enojados con el diablo, que le ha persuadido para que vaya en la dirección equivocada, pero están orando y esperando su regreso a Dios y a ellos. Con unas cuantas sinceras palabras de arrepentimiento por parte de Él, ellos volverán a recibirle sin reproche ni condenación. Si un padre puede hacer eso, ¿cuánto más puede hacerlo nuestro Dios perfecto? No tienes que vivir con temor a que Dios esté enojado contigo. Aparta tu vista de tu conducta pecadora y mira a Dios en cambio. ¿Un problema mayor que el pecado? Creo que la Escritura demuestra que nuestra incredulidad es un problema mucho más grande que nuestros pecados. El pecado siempre puede ser perdonado para aquellos que se arrepienten y creen, pero cuando existe incredulidad, las manos de Dios están atadas cuando se trata de ayudarlos. La palabra de Dios enseña que nos será hecho según creamos. En otras palabras, cuando yo creo que Dios está enojado conmigo debido a mis imperfecciones, no importa lo mucho que Él me ame y quiera perdonarme y restaurarme, pues yo no lo recibiré porque no lo creo. Nuestra incredulidad es una tragedia
cuando se trata del buen plan de Dios para nuestras vidas. Él anhela que creamos en Él, que acudamos a Él, con una fe sencilla como la de un niño, y que confiemos en lo que Él nos dice en su palabra. Dios llamó a Moisés a llevar liberación a su pueblo. Realmente fue algo que Moisés había anhelado. Sin embargo, cuando Dios finalmente dijo que había llegado el momento de que Moisés actuara, él se negó a creer que podía hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Moisés puso una excusa tras otra hasta que finalmente la Biblia registra que el Señor ardió en ira contra Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 14. En palabras sencillas, Dios se enojó porque Moisés no creyó. Él finalmente obedeció a Dios, y desde luego Dios fue fiel. Aprendemos del apóstol Pablo en el libro de Hebreos que a los israelitas nunca se les permitió entrar en el reposo de Dios mientras viajaban por el desierto debido a la dureza de su corazón y su negativa a creer en las promesas de Él. La incredulidad nos hace desdichados y nos roba toda bendición que Dios desea para nosotros. También hace que Dios se enoje. Él tiene tanto deseo de que seamos bendecidos en todos los aspectos, que cuando hacemos cosas que evitan sus bendiciones, eso le hace enojar. Es un enojo santo, y no un enojo egoísta como el que nosotros experimentamos en nuestra humanidad. Es importante que recordemos que el enojo de Dios está dirigido hacia nuestra conducta pecaminosa en lugar de hacia nosotros. Puede que yo aborrezca algo que uno de mis hijos hace, pero siempre amo a mi hijo. Si te sientes culpable en este momento y tienes temor a que Dios esté enojado contigo, entonces eres desdichado. Pero tu desdicha puede cambiar inmediatamente y transformarse en paz y gozo al creer simplemente la palabra de Dios. Cree que Dios te ama y que está listo para mostrarte misericordia y perdonarte por completo. Cree que Dios tiene un buen plan para tu vida. Cree que Dios no está enojado contigo. Pecadores en manos de un Dios enojado. Jonathan Edwards, uno de los mayores predicadores que el mundo haya conocido jamás, dio un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios enojado. Es considerado por muchos el sermón más famoso jamás predicado. La respuesta de aquellos que oyeron el mensaje no fue menos que increíble. Con frecuencia lloraban durante la predicación de Edwards, preguntando cómo podían salvarse, y acudían en masa al altar para obtener salvación. Fue un mensaje aterrador acerca del enojo de Dios hacia el pecado y los peligros de ser enviados al infierno. No quiero que lo que voy a decir sea una crítica al mensaje de Edwards, porque es evidente que Dios lo usó de manera poderosa. Pero sí me pregunto, ¿por qué las personas responden al enojo de Dios con más rapidez que hacia su amor y misericordia? Para ser sincera, eso me entristece. Prefiero mucho más que mis hijos respondan a mi amor que a una amenaza de castigo si no me obedecen, y estoy segura de que a ti te pasará lo mismo con tus hijos. No puedo evitar creer que Dios es igual con sus hijos. Sin duda, Él no quiere tener que asustarnos para conseguir que obedezcamos mediante amenazas de nuestro final en el infierno. Puede que funcione en las vidas de algunas personas, y supongo que eso es mejor que nada, pero no puedo creer que sea el método preferido de Dios para tratar con nosotros. También me pregunto si las personas que se arrepienten debido a que están asustadas por el pensamiento de un castigo eterno continúan con Dios, o si algunos quizá regresan a sus viejos caminos. Dudo de que una buena relación pueda construirse sobre el temor. El amor es más fuerte que el temor, y si respondemos al amor de Dios, eso echará fuera todos nuestros temores.
Podemos responder obedientemente a Dios porque sabemos que Él nos ama en lugar de hacerlo porque tenemos temor al castigo. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Yo desperdicié muchos años viviendo con un vago temor de que Dios estaba enojado conmigo, y hasta que no recibí su amor por la fe, no fui liberada de esa carga. Yo creía que Dios me amaba de cierta manera general o impersonal, pero no conocía el feroz y consumidor amor que Dios tiene por sus hijos. Afortunadamente, con el paso de los años, he llegado a conocer ese amor increíble y apasionado y verdaderamente me he liberado. Ahora sé que Dios no está enojado conmigo. Él ni siquiera está molesto conmigo. Y no se debe a mi maravilloso yo. Se debe sencillamente a que Él está enamorado de mí. Ya no tengo temor a acercarme a Él tal como soy. Dios quiere hacer lo mismo por ti. Y no necesitas tener temor a su enojo ni siquiera un momento más. Dios te ama perfectamente e incondicionalmente en este momento. Créelo, recíbelo y permite que te libere de todo temor. Creo que es insultante para Dios cuando creemos que Él está enojado y lleno de ira, solamente a la espera de castigar cada una de nuestras malas obras. Si pasamos nuestro tiempo creyendo que Dios está enojado con nosotros, nos enfocamos en lo que hemos hecho mal, en lugar de enfocarnos en lo que Dios ha hecho bien al enviar a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Sin duda, todos pecamos, y a Dios no le gusta eso. Pero creo que es más fácil de lo que pensamos llevarnos bien con Él. Él es bueno, amable, misericordioso y lento para la ira, perdonador, fiel y justo. Él ha de ser amado, adorado, alabado y merece nuestra gratitud. Y sí, debemos temer a Dios, pero es un respeto y asombro reverencial el que Él quiere que tengamos hacia Él, y no un temor enfermizo, debilitante y atormentador que destruye la intimidad y la relación con Él. Él quiere que le temamos, pero no tengamos miedo de Él. Existe una inmensa diferencia entre ambas cosas. Quizá necesites una perspectiva de Dios totalmente nueva, una perspectiva bíblica y no una cosmovisión como la que muchos tienen en la actualidad. Puedo asegurarte que a pesar de lo que hayas hecho o lo que puedas estar haciendo en este momento sea equivocado y pecaminoso, Dios te ama, y aunque puede que Él esté enojado por tus caminos, nunca ha dejado de amarte y nunca lo hará. Si recibes su amor precisamente en medio de tu imperfección, te capacitará para cambiar tus caminos con la ayuda de Él. El temor no nos ayuda a cambiar verdaderamente. Puede que nos provoque a controlar nuestra conducta durante algún tiempo, pero a menos que seamos cambiados en el interior, nunca cambiaremos permanentemente. Siempre regresaremos a nuestro pecado en momentos de estrés y debilidad. Pero si recibimos el amor de Dios, incluso mientras somos aún pecadores, nuestra gratitud por su gran misericordia nos hará querer agradarle en lugar de tener miedo de Él.